Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 28 de noviembre del año 2012. El escenario nacional es un escenario que está a punto de desembocar el sábado de la semana próxima en la ceremonia de toma de posesión del nuevo gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. Y los sucesos que están ocurriendo en este momento me parece que están señalando que hay un enorme esfuerzo de parte del equipo que está apoyando a Peña Nieto para lograr que la primera presencia del nuevo presidente mande una señal a la sociedad de que una fórmula no solamente diferente, sino que va a garantizar acuerdos, está llegando al poder. Y creo que ese es el factor fundamental de nuestro análisis, que en esta ocasión será prácticamente sobre la situación política nacional, ya que la vez anterior nos fuimos a la situación internacional. En las últimas semanas se viene haciendo un balance del gobierno de Felipe Calderón. Y sobre este gobierno hay sin duda opiniones muy contradictorias. Sin embargo, las encuestas sobre la popularidad del presidente nos dicen que en este momento anda sobre 6.7, 6.8, lo que en relación a otros gobernantes de América Latina no lo deja mal parado, porque los gobernantes latinoamericanos, Evo Morales, el presidente de Uruguay, el presidente de Paraguay, están teniendo calificaciones bajísimas. Cristina Kirchner en Argentina. Entonces, aunque no sale tan bien parado como Fox, porque el presidente Fox, en el momento en el que salió, seguía teniendo todavía 7 puntos de fracción de popularidad, Calderón ha venido recuperando popularidad. La izquierda radical le ha endilgado el mote del presidente de la sangre o el presidente de la muerte, y se le quiere responsabilizar de todos los acontecimientos violentos que han ocurrido en el país. Y me parece que aquí es importante destacar que el escenario de violencia por el crimen organizado es un fenómeno mundial, es un fenómeno que está sacudiendo Marsella en Francia, está sacudiendo Río de Janeiro en Brasil, está sacudiendo Jamaica en el Caribe. Es decir, el fenómeno es un fenómeno que va más allá de la circunstancia local de un gobierno, en este caso el de México y el de Felipe Calderón. Pero sus críticos de la izquierda, que en realidad no le critican la campaña contra el narco, sino encuentran en esta campaña contra el narco el argumento para descalificarlo, lanzan contra él todo tipo de improperios. En el sexenio de Felipe Calderón
Las nuevas estrategias que el crimen organizado comenzaba a desarrollar entraron en vigor y comenzaron a dominar el escenario. En primer lugar, las tres grandes mafias italianas, que son la Camorra, la Cosa Nostra y la 'Ndrangheta, que son las que en este momento están controlando básicamente el crimen en el continente americano y en otros continentes, tuvieron un acercamiento durante el periodo de Felipe Calderón con ciertos sectores del narco y ciertos sectores del crimen organizado y formaron con ellos una alianza. La 'Ndrangheta tiene una relación directa con los Zetas y esto explica el por qué los Zetas han pasado de ser una especie de pandilla a convertirse en una amenaza para la sociedad a nivel de toda una región de nuestro país en donde ellos están operando. La 'Ndrangheta, la Camorra, la Cosa Nostra son las organizaciones italianas que brincaron del escenario europeo y norteafricano al escenario latinoamericano. Según el informe que presentan los representantes del Parlamento italiano que fueron comisionados para revisar los cambios que se estaban produciendo en Italia en estos grupos, ellos consideran que la antigua mafia, la primera organización criminal que existía desde finales del siglo XVIII en adelante, ha entrado en una etapa de decadencia y que se han generado conflictos entre los jefes, los llamados mafiosis, que son, digamos, la vieja guardia del crimen, contra los nuevos, por la diferencia de opiniones que los propios criminales tienen de su actividad. Resulta verdaderamente sorprendente por ejemplo, el testimonio de algunos de los jefes de la mafia que han sido arrestados y que están en sus intervenciones ante los jurados, destacando que ellos se han opuesto al tráfico de drogas, que ellos lo que siempre manejaron fue el contrabando, y especialmente el contrabando de cigarrillos, el contrabando de alcohol, el contrabando de medicinas, pero no las drogas, y que el punto de fricción con la Cosa Nostra, con la 'Ndrangheta, es precisamente el que estos grupos están totalmente dedicados al tráfico de las drogas. En segundo lugar, los jefes de la mafia dicen que durante más de un siglo la ley de la omertà, la ley del silencio entre los mafiosi, era una garantía de que podían actuar sin que nadie les delatara. Hoy es al revés. Los diferentes grupos se denuncian unos a otros, no solamente para provocar la persecución del grupo, sino sobre todo porque de esta manera el grupo atacado se defiende de la policía y del ejército, mientras ellos pueden hacer sus negocios sin perjuicios. Señalan también que en el pasado había como una especie de tribunal que operaba al interior de la mafia
ante el que procedían las quejas de los integrantes de este grupo cuando consideraban que alguien no les estaba cumpliendo o que alguien estaba aprovechando de más alguna situación. Y una figura que la literatura y el cine consagraron como el padrino era el que finalmente resolvía las cosas. Y lo que él decía se aceptaba. Y era la manera en la que los grupos que operaban no chocaban entre sí, decía, hacían buenos negocios y tampoco había un reguero de sangre por todas partes. Y dicen los que están ahora detenidos, esto ya cambió. Hoy los grupos están en permanente delación unos de otros y la respuesta de un grupo a la delación de otro es el asesinato. Y entonces comienzan los asesinatos de unos contra otros, tal y como lo estamos viendo aquí. A mí me llamó mucho la atención la declaración de uno de estos personajes, que es un hombre ya muy grande. Él dice que siendo muy joven le tocó el final de la Segunda Guerra Mundial, era un chamaquillo, y en el final de la Segunda Guerra Mundial, él dice, los americanos le dieron a la mafia toda una serie de recursos para que la mafia desde Italia saboteara e hiciera acciones en contra de los alemanes y de los fascistas. Y al término de la guerra, los norteamericanos se hicieron ciegos frente al intenso tráfico de contrabando que llegaba desde Sicilia y Calabria, que son los dos centros de operación de este grupo, los sicilianos y los calabreses. Desde Sicilia y Calabria llegaba a Italia toda una invasión de cigarrillos, bebidas, ropa y juguetes y medicinas que eran las que dejaban utilidades excepcionales. Todo esto a ciencia y paciencia de los norteamericanos, que incluso en algunos casos se prestaban a transportar las mercancías para la mafia. El argumento que este veterano de la mafia maneja para explicar lo que está pasando es que en los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial comenzaron a ocurrir un sinnúmero de atentados en los muelles, y estos atentados iban dirigidos en contra de los aliados, sobre todo de los barcos que estaban cargando en Estados Unidos medicinas, comida, armas para llevarlas al frente europeo. Y los saboteadores eran irlandeses, porque los muelles estaban dominados por los irlandeses. Entonces, el FBI y los organismos de inteligencia, el OSS, como se llamaba, no se llamaba CIA en aquella época, se pusieron al habla con los italianos y les propusieron que ellos se adueñaran de los muelles, y el gobierno no iba a averiguar cómo lo habían hecho, simplemente que lo hicieran y echaran fuera a los irlandeses. Y entonces en este combate intensísimo, al final se impusieron los italianos. De hecho, hoy los italianos dominan totalmente los muelles de las principales ciudades de los Estados Unidos.
y el mafioso dice que al término de la guerra los mafiosos de Estados Unidos embarcaban los productos para que los mafiosos de Sicilia los vendieran en el mercado negro europeo y luego se repartían las ganancias. Y este hombre dice de manera muy enérgica, pero nunca traficamos con drogas, nunca. Dice, nos pedían heroína, nos pedían morfina y nosotros decíamos que no teníamos esa distribución. Dice, y nunca le quisimos entrar. Hoy es totalmente diferente. Las nuevas organizaciones que están emergiendo están totalmente orientadas al tráfico de las drogas. Y luego este hombre da una explicación que parece tan obvia, pero no la había uno reflexionado. Él dice, nosotros los que formamos en el tiempo de la guerra, la mafia, todos somos viejos, la mayoría ya se murieron. Los que ahora están son los jovencitos. Dice, mi primer puesto como jefe en la mafia, dice, tenía yo casi 40 años cuando me lo dieron. Hoy, dicen, estas organizaciones a los 20 años les dan responsabilidades que no están preparados para soportar. Y entonces, entusiasmados por la juventud y con la idea de que pueden vencer a todos sin problema, se meten en estas guerras entre ellos en las que muere tantísimas personas. A mí me llamó la atención esta reflexión porque me parece que hay puntos que uno no considera cuando toca los temas y que son la explicación de por qué se radicalizan ciertas posiciones y por qué al final los que salen beneficiados son los jóvenes, que digamos beneficiados entre comillas porque asumen liderazgos muy pronto que luego pagan de manera terrible. Hace 2 días la noticia en este país fue la muerte de Miss Sinaloa, una jovencita de 24 años que era miembro de un comando armado de narcotraficantes. Es decir, no era el acompañante de alguien, sino, además de ser la acompañante, era parte de un comando de gente que mataba. Y cuando sacan la lista de los nombres y las edades, no hay ninguno de ellos que pase de 25 años, ninguno. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Porque en el fondo el problema más serio que se generó cuando el presidente Felipe Calderón hizo esta declaración de guerra al crimen organizado fue el hecho de que desaparecieron los viejos dirigentes del crimen y no ha habido quien los sustituya. Y al no haber quien los sustituya, cualquier jovencito se siente con la posibilidad de gobernar, de mandar, y leyendo un poco sobre lo que está pasando en el crimen organizado en nuestro país, me he encontrado con que determinados grupos, sobre todo en el norte, han comenzado a utilizar como lema, como divisa, el de una vida alegre y corta. Es decir, tú diviértete todo lo que puedas, porque quién sabe si mañana estés vivo. Y lo aceptan. Y
no es porque no haya trabajos. Lo que pasa es que no les interesan los trabajos. Y yo leía una reseña sobre Ciudad Juárez, específicamente Ciudad Juárez y Tijuana. Y entonces el analista dice, normalmente se maneja entre los editorialistas y columnistas la información de que el narcotráfico crece por el desempleo. Dice, yo no puedo hablar de lo que no conozco, pero Tijuana lo conozco bien, Ciudad Juárez lo conozco bien, y son ciudades con déficit de trabajadores, es decir, hay una demanda de trabajadores por encima de la oferta real. Dice, y son las dos ciudades en donde estos grupos del crimen organizado están operando con mayor intensidad y con el mayor número de enfrentamientos en los últimos meses. Dice, esos chicos no van a buscar un trabajo para que a partir de ese trabajo formen su modo de vivir. Ellos lo que quieren es mucho dinero, muchas mujeres, muchos placeres, muchas cosas, aunque dure poquito tiempo. Y entonces, de alguna manera están mentalizados a que lo que tienen es algo que no les va a durar mucho. La mayoría de ellos se vuelven adictos. Este es otro de los puntos que el jefe de los mafiosi destacaba. Decía, nosotros teníamos ciertas normas de honor, como cierto orgullo, porque nosotros nos teníamos que comportar de manera ejemplar ante los jóvenes, para que los jóvenes sintieran que lo que nosotros les decíamos tenía algún valor y tenía algún peso sobre su conducta. Hoy no. Hoy los chamacos y las chamacas que andan en esos medios se drogan y consumen no solamente lo que ellos están vendiendo, sino todo lo que pueden. Estaba presenciando en la televisión la detención de un chamaco de 14 años que declaraba que él es adicto desde hacía 2 años y que había comenzado con inhalantes, pero que ahora que estaba trabajando con el crimen organizado, ahora dice, ahora sí ya me metí casi de todo. Y entonces, ese tipo de realidades que los columnistas y los editorialistas no manejan, nos explican el porqué de la violencia tan extrema que se está generando entre los grupos. Y todo esto choca con un sistema político y policíaco que está soportado sobre criterios que ya son obsoletos. El gran problema y el error de Felipe Calderón no es haberse enfrentado al crimen organizado, como le dice Guadalupe Loaesa el día de ayer. Para Guadalupe Loaesa, el error es haber atacado al crimen. La pregunta es entonces, ¿no se ataca al crimen? ¿Se deja que el crimen haga lo que quiera? Su gran error de Felipe Calderón fue no haber revisado el escenario mundial para entender por dónde van las líneas que están en este momento operando en estos grupos y cómo se les puede contrarrestar. Felipe Calderón creyó que en el esquema antiguo y tradicional, pegándole a la cabeza, se desmantelaba el grupo que estaba funcionando. Eso ya no funciona en ningún lado.
Hoy lo que está operando es el funcionamiento en red. Y en la red uno corta de un lado y crece del otro. El modelo horizontalista de las redes es dificilísimo de atacar porque no importa dónde uno pegue, eso se regenera rápidamente, porque las redes tienen el principio de la conectividad, que es el que las hace funcionar, activo de manera muy intensa. Entonces, hay algún problema en un lugar, salta allí mismo una alternativa diferente, saltan distintas manifestaciones de fuerza y es como estar peleando contra la hidra, se le corta la cabeza y le salen tres, ¿no? Entonces, una lucha contra este tipo de estructuras criminales supone un equipo de inteligencia, primero capacitado, preparado y con la visión de lo que está pasando para ser efectivo. El ejército por sí solo no tiene estas características. De hecho, el ejército no está creado para estas circunstancias. El ejército es un factor adicional que los gobiernos utilizan. Hay que ver lo que está pasando en Brasil. El gobierno de Dilma Rousseff está metiendo los tanques de guerra en las favelas. Es decir, es una auténtica guerra contra el crimen en Río de Janeiro. Pero el ejército cumple esta función, pero nada más. Quien tiene que hacer la función de inteligencia es la policía. Y los aparatos policíacos son los verdaderamente responsables y los indicados para sacar adelante esta situación. ¿Qué ha ocurrido en los 6 años del gobierno de Felipe Calderón? Ha ocurrido que se ha arrestado, se han detenido a los más destacados y conocidos dirigentes del narcotráfico. Pero esto ni ha disminuido el narcotráfico, ni ha disminuido la violencia. Al revés, la captura de cada uno de ellos desencadena situaciones cada vez más violentas y cada vez más peligrosas. Ningún presidente en la historia, ninguno, había sido objeto de un atentado como fue Felipe Calderón, si ustedes se acuerdan, en un grito que fue a dar en Michoacán, en donde arrojaron granadas y arrojaron cócteles Molotov, y el asunto quedó en el incendio de una patrulla, pero la amenaza, la actitud de estos grupos no deja lugar a dudas de que estaban decididos a llegar a cosas extremas si así lo consideraban ellos pertinente. Esto no se había visto antes, por lo menos en nuestro país. En Jamaica ya se ha visto, y se ha visto en África, en Guinea, en donde los grupos del narco quitan y ponen a las figuras de la política. En nuestro país esto no ha ocurrido así, y me parece que eso le da todavía una estabilidad que le permite al ejército, en medio de todas estas vicisitudes, seguir teniendo una cierta eficacia. Y el segundo gran error es no haber entrado en serio contra el lavado de dinero. Todos los especialistas en el tema del narcotráfico dicen hoy que
quien no le recorta las alas al lavado de dinero pierde la batalla en la lucha contra el crimen, porque lo más importante para los criminales es tener el dinero lavado. Entonces, si se ataca por ahí, se frena la comercialización porque no les interesa tener millones de dólares guardados en una habitación sin poder usarlos. Ellos lo que necesitan es ese dinero, irlo convirtiendo en dinero que pueden invertir en edificios, pueden invertir en tiendas, pueden invertir en negocios lícitos que les van dejando ganancias que ellos van aprovechando en su propio beneficio. Esta es tal vez la acusación más seria que se le hace a Felipe Calderón. Escuchando las intervenciones de algunos de los analistas y expertos en el tema, me ha llamado la atención que algunos de ellos, los que me parecen más objetivos, dicen esto es cierto, pero veamos también, tocar los intereses del lavado de dinero es pisar los callos de gentes que están implicadas en estos asuntos y que usualmente tienen recursos, relaciones, etcétera, que pueden poner a funcionar en defensa de estos bienes mal habidos que ellos están administrando. Yo me acordé al leer esto, de una entrevista que tuve hace años con el entonces gobernador de Baja California, Ernesto Rufo. Y platicando con Ernesto me decía, mira, mi problema es en relación al narco, que entre más rasco, más arriba voy a dar. Es decir, el problema no está abajo, el problema está arriba. Y a uno le entran dudas frente a esta campaña gigantesca desencadenada por determinados medios de comunicación en contra del presidente por este tema. ¿No habrá intereses de los lavadores para que esto se haga? Porque el mensaje al nuevo gobierno que llega es: si quieres paz, tienes que ceder a nuestras condiciones. El propósito de muchas acciones en este momento ya no es descalificar a un gobierno que ya va de salida, que de hecho estrictamente ya no es gobierno porque ya hay un gobierno electo. Le falta tomar posesión, pero ya hay un gobierno electo. Y en este mundo de penumbra que tenemos en México entre el día de las elecciones y la toma de posesión, que es muchísimo tiempo, el presidente saliente, pues yo creo que ya no le pueden pegar más de lo que le han pegado. Sin embargo, los analistas del grupo de Peña Nieto están destacando que en las últimas semanas se nota en diferentes estados el crecimiento de la acción violenta de los grupos del crimen organizado. Y se preguntan si esto no es el principio de un desafío para medir la fuerza y la estrategia del que llega. Y a mí no me parece descabellado. Normalmente los gobiernos panistas, cuando llegaban a ser gobierno de los estados, el primer problema que tenían
era con los cerezos, inevitablemente. Y en el estado de Jalisco, platicando con el gobernador, me decía, en el estado de Jalisco, nada más llegamos nosotros a la gubernatura y comenzaron en los cerezos a producirse motines, enfrentamientos. Dice, hasta que comenzaron a llegar los mensajes de los grupos que, dice, de una manera cínica, exigían que se ratificaran determinados funcionarios en los puestos, que se quitara a otros, que se abrieran determinados privilegios para tal o cual cerezo. Dice, todo era orquestado para desacreditar al gobierno que llegaba, pero al mismo tiempo para medir su capacidad de reacción y ver su disposición a la negociación. ¿Qué podemos pensar que puede ocurrir con el gobierno de Peña Nieto en relación a este tema con el que se ha golpeado tan fuerte a Felipe Calderón? Yo creo que, en principio, el gobierno de Peña Nieto va a tener 6 meses iniciales muy complicados, porque va a ser la etapa en la que los sindicatos, los grupos de agitadores, etcétera, van a salir a la calle con sus pancartas, van a tratar de sacudir la estructura, primero, para manifestar la debilidad del que llega y decir nosotros aquí somos los que mandamos. Y segundo, para ver la capacidad de reacción del nuevo gobierno y su capacidad de diálogo con ellos. ¿Qué ocurrirá? Resulta un poco difícil el precisarlo ahora, pero sin duda el gobierno no va a descansar a partir del 1 de diciembre con una especie de paz totalmente idílica, en la que todos estuvieran muy tranquilos, diciendo pues ya se fue el que nos declaró la guerra, ya no vamos a tener enfrentamientos. Por el contrario, yo, si fuera el presidente, estaría con mucha atención siguiendo estos acontecimientos. Y creo que el equipo de Peña Nieto lo está haciendo, porque tengo aquí 2 notas en donde se habla de reuniones, en donde los especialistas en el tema de la lucha contra el narcotráfico están haciendo una especie de revisión de lo que ha pasado y de lo que está pasando. Entonces yo creo que esto lo están previniendo. El segundo punto que le reclaman a Felipe Calderón es el tema del empleo. Dicen que toda la campaña de Felipe Calderón, y además así es, se presentó como el presidente del empleo y luego no cumplió. Y los columnistas y los editorialistas de manera intencional se olvidan de que un presidente, estrictamente hablando, no puede crear empleos. No es su función. El presidente lo que tiene que hacer es orientar el área de la economía a que sea el área de donde surja la oferta para los empleos y en donde comiencen a crearse estos círculos o ciclos virtuosos. Crece la industria, crece el empleo, mejoran los salarios, mejora la calidad del trabajo y entonces comenzamos un proceso creciente que hace que las cosas funcionen cada vez mejor. A Felipe Calderón le tocó bailar con la más fea,
le tocó el momento más agudo de la crisis de la economía mundial, y yo creo que para la situación de nuestro país no lo hizo tan mal. De hecho, me ha sorprendido escuchar en algunos de los programas, en uno de los últimos programas de Leo Zuckerman, a analistas de economía que no son simpatizantes de Felipe Calderón, que dicen: vamos a extrañar a Felipe Calderón, porque Felipe Calderón mantuvo la estabilidad de la economía de tal manera que hoy tenemos la expectativa de crecimiento, de desarrollo, de inversiones, que si lo hubiera hecho mal, como dice la prensa, el país estaría simplemente echado en el fondo del basurero. ¿Qué alternativas se le presentan a Peña Nieto? A mí me parece que Peña Nieto entra en un buen momento económico. Le toca el inicio del ciclo de reelección de Obama en los Estados Unidos. Y este ciclo está iniciando con la declaración y el viaje hecho por Obama a los países de Asia, en donde ratifica que el propósito de su gobierno es convertir el Pacífico en la nueva cuenca para el futuro. En este sentido, de convertir la cuenca del Pacífico en el motor de la economía del futuro, nuestro país tiene un enorme litoral en el Pacífico. Si somos capaces de hacer una alianza regional del Pacífico, desde Chile hasta México, repetiremos lo que en la época del virreinato le dio al territorio de entonces la Nueva España el control del mercado con los bienes que venían desde Filipinas, Japón, Macao, Indonesia, etc. En aquella época se crearon condiciones que convirtieron a la Nueva España en el verdadero eje de desarrollo de América. Hoy uno se asombra del análisis que están haciendo los historiadores, no españoles, sino los historiadores franceses sobre todo, sobre este periodo, y uno se encuentra con argumentos como este. Si en el escenario del Imperio Español se hubiera desaparecido la Nueva España, se hubiera acabado el Imperio Español. La Nueva España era el verdadero eje del desarrollo de estos territorios. Si fuéramos capaces de regresar a estas dinámicas, y creo que lo podemos hacer, indiscutiblemente tendríamos oportunidades muy interesantes de crecimiento y de fortalecimiento de nuestros productos de exportación. Si a esto agregáramos una alianza regional, como decía, tendríamos además no solamente nuestros productos, sino una batería de productos que, lanzados al mercado desde el punto de vista regional, nos podrían convertir en un aliado apetecible para los grandes organismos que inevitablemente se van a conformar en este nuevo desarrollo de la economía mundial. Y todo esto le va a tocar a Peña Nieto. Es decir, si Peña Nieto tiene la suficiente capacidad de percepción
de la realidad mundial, el escenario le va a funcionar, pero si el escenario le funciona, será en buena parte porque el gobierno de Felipe Calderón le dejó la mesa puesta para poderlo hacer. Si fuera cierto lo que dicen los editorialistas de la izquierda en el Reforma, nuestro país no tendría salvación, estaríamos absolutamente perdidos, ¿no? Se critica a Felipe Calderón en los análisis de que hizo un gabinete integrado por sus amigos, por su círculo más próximo, y que no fue capaz de asumir a otros para hacer mejor el desempeño de su gobierno. Yo creo que el mismo problema lo va a tener Peña Nieto, ¿no? Hay una caricatura de Calderón muy buena en donde dice cómo será Peña Nieto como presidente. Y entonces dice, si queda manejado por sus amigotes, será un gobierno como el de Miguel Alemán. Si le gana la hormona, va a ser un gobierno como el de López Mateos. Si le gana la bilis, va a ser un gobierno como el de Díaz Ordaz. Si le gana la vanidad, va a ser un gobierno como el de López Portillo. Y si le gana a todos, va a ser un gobierno como el de Carlos Salinas de Gortari. Dice, pero lo que sí no puede ser es un gobierno manejado por la vieja guardia, porque entonces no será. El argumento de Calderón en la caricatura es un argumento real. Como cada uno de los presidentes podrá tener sus características, sus peculiaridades y hasta sus puntos débiles, pero si el hombre es capaz de entender que proyectar a México es pensar en el futuro y no en el pasado, las cosas pueden mejorar y pueden salir al final de cuentas con buenos números, no solo para él, sino especialmente para el país. Y aquí, mientras el argumento alrededor de Felipe Calderón es que Felipe fue el que centralizó el poder y no dejó que nadie más le ayudara en su desarrollo, el riesgo de Peña Nieto es que ya comienzan a verse señales de desgarramientos internos en donde cada quien está queriendo jalar por su lado, y si esto es así, las consecuencias pueden ser muy malas para él, porque tan malo es el poner el puño cerrado para controlarlo todo, como dejar que la mano abierta y que se nos escape de la rienda lo que teníamos en las manos, porque las consecuencias pueden ser totalmente negativas. Pues la semana próxima estaremos ya a 2 días de la toma de posesión. Creo que tendremos una idea más clara. Hablaremos de todos los dispositivos de seguridad que se han hecho, todas las negociaciones que se han hecho, para tratar de estar lo más enterados de este tema en particular. Lo dejamos hasta ahí y seguimos la semana próxima.